Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Recuerde que desde la caída, al ser expulsada la pareja del jardín, de allí vienen, Hechos 17, de ese linaje todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, todos nacimos fuera del jardín. O sea que nacimos bajo, ¿qué? Bajo pecado, y por lo tanto somos esclavos de ese pecado. Mire que el Señor Jesús no vino a cambiar de estrato a esta gente o a darle un mejor conocimiento en cuanto a las materias que el hombre se dedica a desarrollar. Él viene a solucionar de raíz el asunto. El problema de la humanidad no es otro que haber nacido bajo pecado y por lo tanto comete pecados. Ningún curso de ningún reformatorio, ningún internado puede sacar a la gente de ahí. Y el asunto es que el Padre ha enviado al Señor Jesús a hacer hijos, porque todo aquel que en el Señor Jesús crea, se le da la posibilidad de ser llamado hijo de Dios. Y Él les dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Recuerde que por haber creído en Cristo Jesús, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Esa es la gran diferencia entre el ser humano que solo ha nacido de papá y de mamá, pero no ha tenido el privilegio de que el Espíritu Santo le haga nacer de nuevo. El Señor quiere que la gente que crea en Él se quede para siempre en la casa del Padre. Por eso Él dice: así que si el Hijo, Él pudo haber dicho: si yo los liberto, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie más promete esto. Y como estas personas le estaban hablando de paternidad al Señor, mire que usualmente para uno ofender a alguien, pues le mienta a la madre. Aquí le mentaron fue al padre. Entonces Él les dice: bueno, ya que vamos a hablar de paternidad y ustedes dicen que son hijos de Abraham y que yo no soy hijo de mi Padre Celestial, ¿cómo voy a decir mentiras? Es lo que está diciendo Él. Él les dice: sé que sois descendientes de Abraham. Aclaremos, nosotros nos estamos desatrasando. Voy a leerles lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 acerca de Abraham, para que podamos ilustrar un poco más lo que el Señor Jesús va a decir a continuación. Si yo asevero que soy un hijo de Abraham, pues las obras de Abraham debo ¿qué? Hacer. Y dice: por la fe, estoy en Hebreos 11:8, voy a leer por ahí hasta el 20. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber para dónde iba. ¿Eso se llama qué? Pero dar el paso de salir es ¿qué? Obedecer. En primer lugar, Abraham es un hombre obediente. Estos se dicen ser hijos de Abraham, y vamos a ver el Señor Jesús cómo les devuelve el argumento. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Diga conmigo: cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham pudo haber escrito Apocalipsis,
Porque la ciudad que nuestro padre Abraham, y recuerde que le digo nuestro padre Abraham porque Abraham es el padre de la fe y nosotros por la fe somos hijos de Dios, por lo tanto estamos dentro de ese parentesco. Fíjate, vio la ciudad que Juan describe en Apocalipsis como una ciudad que tiene 2.200 kilómetros de largo, 2.200 kilómetros de ancho y 2.200 kilómetros de alto. Los materiales de los que está construido es impresionante. Por lo tanto, Abraham, por la fe, era un hombre de visión. Diga conmigo, visión. Eso tenía Abraham. Estos dicen que son hijos y descendientes de Abraham. Vamos a ver si sí. Dice también que ese pasaje, que la fe que Abraham tenía, se la transmitió por su ejemplo a Isaac, e Isaac se la transmitió a Jacob. La fe de Abraham se proyectó hacia sus siguientes generaciones, y aún nosotros hoy hablamos de la fe de ese hombre y Dios la refrenda en el Nuevo Testamento. Entonces dice, por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cuántos años tenía Sarai cuando quedó en embarazo? 90 años. Hermanas, 90 años. Sara entonces recibe esa fe y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, tenía como 3 menopausias acumuladas y quedó en embarazo, porque la fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. La fe desafía la edad, el tiempo, las opiniones. El médico dijo que no. Por lo cual también, dice la Escritura, también de uno, y ese ya casi muerto, mire cómo le dicen a Abraham, ¿sí? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando embarazó milagrosamente a Sarai? ¿Cuántos tenía? 100 años. Pero la Escritura es sincera, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, solo imagínenselo, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Diga conmigo, extranjeros y peregrinos. El evangelio de las añadiduras le enseña a la gente a quedarse, a acumular y acumular, como el joven rico. ¿Recuerdan el joven rico? Se acerca al Señor y le dice, maestro, ¿qué he de hacer? Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar qué? La vida eterna. Y el Señor Jesús le dice 5 mandamientos, todos esos los he cumplido desde joven. ¿Qué más tengo que hacer? Con mucho gusto. Vaya y venda todo lo que tiene y déselo a ¿quiénes? A los pobres, y viene y me sigue. El muchacho se fue muy triste porque tenía muchos ¿qué? Bienes, muchos bienes. Supongamos que el joven sí le hubiese obedecido. Pensemos que el Señor, este joven rico sí obedeció y fue y le regaló todo a los pobres. ¿Por qué el Señor Jesús le dice que le regale todo a los pobres? Porque los pobres no tienen esa capacidad de multiplicar las cosas como los comerciantes. De manera que este hombre se va con toda su fortuna, se la reparte a los pobres. Y un pobre, ¿qué hace cuando le llega una plática? Pues pagar las cuentas de servicios atrasadas, mercar para un mes por si de pronto vuelve a quedar otra vez, que seguramente va a quedar. No, de hecho, no hay una capacidad como que de quedar esclavo del sistema. Y cuando el joven viene, supongamos que vendió todas las cosas, dice, ya lo hice, me gané la vida eterna. No, así no es. Eso lo vemos nosotros desde el punto de vista humano, diciendo, tan guapo Señor, como regaló toda la plata. No, desde el punto de vista de Dios, que es el que debemos mirar, el Señor Jesús, cuando vio a ese joven rico venir con todas esas bóvedas llenas de dinero a sus espaldas, dijo, este está muy encartado. Lo que le voy a quitar es quitarle ese lastre de encima, porque no lo deja ver la eternidad. Así que no piense, joven rico, que usted me está haciendo a mí un favor por haber regalado la plata. El que le estoy haciendo el favor soy yo, de quitarle todo ese encarte que tenía encima, que no le podía permitir ver la vida eterna. Porque dice que Abraham era un hombre que murió a pesar de no haber recibido lo prometido, porque la fe en Dios
que tenía Abraham le servía para esta vida y para la venidera. No era una fe que se acababa con la muerte, era una fe que podía saltar por encima de la muerte y seguir esperando la herencia a la cual él anhelaba. ¿Están aquí, mis amigos? Díganme, ¿qué es que venimos aquí? A renovar nuestro entendimiento. Como esto es un repaso, voy a avanzar un poquito rápido, porque ya lo vimos en Hebreos capítulo 11, cuando leímos juntos Hebreos. Porque los que esto dicen, peregrinos y extranjeros en la tierra, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Diga conmigo, una ciudad. Cuando el Señor Jesús dice en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas ¿qué? Moradas hay, es esto: Dios Padre preparó una ciudad para que Él, el Señor Jesús, el Espíritu Santo y todos los hijos que recoja durante todas las generaciones de la humanidad vivan ahí. Dios ha preparado una ciudad. A esa ciudad no tenemos que llevar absolutamente nada. En esa ciudad usted no tiene que preocuparse por llevar mercado. En esa ciudad usted no tiene que preocuparse porque cómo se va a vestir. En esa ciudad usted no tiene que preocuparse a dónde va a llegar. Es como esas personas adineradas y amplias, porque hay personas adineradas y muy codo, que hacen fuerza, no van al baño para no hacer fuerza. Pero hay gente adinerada y cómoda que dice, te invito a la finca. Sí, te invito a la finca. Entonces uno bien educado le dice, ¿qué llevo? Además del hambre que tengo, ¿qué llevo? ¿Cierto? Dice, no, nada. ¿Y qué ruta debo tomar? No, allá le llega el transporte y la ropa. Va a estrenar todo. Allá tenemos de todas las tallas, incluida la suya. ¿Cuántos días me puedo quedar? Hasta que se aburra. Cuando usted quiera, se devuelve. Y vamos, ¿qué llevo para comer? Nada. Todo está. Es más o menos eso lo que Abraham había desarrollado como fe. Eso es tener como padre a Abraham. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esto en Hebreos capítulo 11, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero ¿qué iba pensando Abraham mientras llevaba a Isaac allá en ese capítulo 22 de Génesis a sacrificarlo? Él, miren lo que iba pensando, porque nosotros desde nuestro punto de vista occidental, de ese amor por los hijos que nos hace casi desfallecer, y con esa reserva que tenemos frente a Dios cuando empieza a pedirnos cosas, miren lo que iba pensando Abraham. Abraham pensaba que Dios es, no que era, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Te imaginas? Abraham iba pensando de esta manera, bueno, Dios al cual le obedecí, porque es que uno no nace obedeciendo, uno va progresando en obediencia. O sea, para que Dios llegara al punto, digámoslo así, de pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo, en ese orden de ideas, él había empezado a obedecer desde poquito. Poquito para Abraham era que cuando lo llamó estando en Ur de los Caldeos y lo llamó para que saliera a una tierra, él obedeció y salió. De manera que cuando llega al monte en donde debe sacrificar a Isaac, su hijo, él no va dudando de Dios, porque en el caminar de su vida con Dios, Abraham había constatado que Dios es fiel. Pablo dice en Timoteo, Dios es fiel aunque nosotros seamos ¿qué? Infieles. Una de las características de Dios como persona es que es fiel, lo que Él dice, lo hace. Entonces Abraham iba pensando, bueno, si Dios me dio, yo casi muerto, dejé embarazada a Sarai, y me dice que en ese hijo habrá descendencia, que será como multitudes en las estrellas y como la arena del mar, pues listo, si Él me dice que se lo sacrifique, yo se lo sacrifico. Para Dios no hay nada que imposible. Pues entonces resulta que en la cabeza de Abraham no había duda, sino que había fe. Él lo que iba pensando era, bueno, aquí llevo el cuchillo para sacrificar, para degollarlo, llevo la madera para quemarlo, llevo la mecha para encenderlo, llevo a Isaac. En la cabeza de Abraham ya veía a Isaac degollado,
a Isaac colocado sobre las brasas y totalmente quemado hasta quedar en ceniza. Lo que iba pensando Abraham es: ¿cómo irá a ser Dios? No estaba dudando de Dios, sino ¿cómo será eso? ¿Cómo me lo va a volver a revivir? Porque en Él me ha prometido ¿qué? Descendencia. Eso es tener fe. Entonces, cuando el Señor Jesús llega hace 2000 años, porque lo de Abraham fue cientos de años antes de este pasaje de hace 2000 años, Él se encuentra con una gente diciendo que es hija de Abraham. Y resulta que al hijo se le reconoce por las características que en él se han plasmado, el carácter que en él se ha plasmado del Padre. Sé que sois descendientes de Abraham, claro, porque venían del linaje de Abraham en la carne. Ser buenos o descender de alguien bueno con reputación de bueno no salva a nadie. Solo el arrepentimiento es el que nos conduce, porque les decía que hay una cruz entre Dios y el hombre ahora en este nuevo pacto. Sin embargo, el Señor Jesús toma la descendencia de Abraham desde antes de Moisés, 430 años antes de Moisés, porque la ley que Dios le da a Moisés no transmite fe, transmite temor. Sin embargo, la relación que Dios tiene con Abraham, de hecho el Señor Jesús es el que tiene la relación con Abraham allá en la tierra de donde lo sacó y a la que lo llevó. Él le dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, es que yo fui el que le prometí la descendencia de Abraham, pero no esta que ustedes están representando. Ustedes han denigrado mi relación con Abraham, tanto que ahora ustedes son los que procuran matarme. Váyase pues a ver si Abraham alguna vez trató de matar a Dios. Pregunto, ¿en algún pasaje muestran que Abraham se enojó con Dios e intentó sacrificar a Dios? No, por el contrario, Abraham es alguien que cuando Dios le pide, él entrega. No es alguien que le pide a Dios que le entregue para atesorar y quedarse con él. Es la gran diferencia. Y ahora estos hijos de Abraham en la carne procuran matarlo. Y le dice: yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero las obras de Abraham no hacen. Ahora, ¿por qué las obras de Abraham no hacen? Porque mi palabra no haya cabida ¿dónde? En vosotros. Le dedicamos un buen tiempo la vez pasada a mirar si la palabra de Dios realmente habita en nosotros. Cabida es de caber. Resulta que yo debo mirar mi agenda diaria, semanal, por lo menos la diaria, y decir: ¿en qué parte de mis 24 horas diarias hay cabida para la palabra de Dios? Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si descendencia de Abraham somos o no, porque Abraham vivía obnubilado para seguir a Dios. Él era lelo con Dios. Podrían decir lo que dijeran los otros. Abraham podía tener lo que tuviera. Usted puede observar en Génesis capítulo 13 versículo 1 y 2 que era un hombre riquísimo, no dice rico, riquísimo en oro, plata y ganado. El tipo era experto en minería y además era experto en ganadería. Abraham no entró a servirle al Señor por dinero, él ya tenía. De manera que Abraham era un empresario, Abraham era un minero, Abraham era un ganadero, pero era primero un hijo ¿de quién? De Dios. De manera que Abraham sacaba tiempo para sus vacas y para su minería. No era un minero o un ganadero que sacaba tiempo para a ver cuándo podía escuchar a Dios. Abraham vivía, la mayor riqueza de Abraham era su relación con Dios, la de estos no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es el Señor Jesús, que es el que tiene relación con Abraham hace cientos de años, de 2000 años atrás hacia atrás, había hallado cabida en Abraham. Abraham, cuando en Ur de los Caldeos estaba, escuchó la voz que le dijo: yo soy el que soy, y yo soy el que soy te dice que salgas de esta tierra y de tu parentela a una tierra donde yo quiero ponerte a habitar, a ti y a tu descendencia por todas las generaciones, mientras duren todas estas cosas temporales. Pero además te garantizo de que tendrás cabida en la ciudad que he construido para todos aquellos que en todas las generaciones quieran venir a vivir conmigo. De manera que solo aquellos en los que la palabra de Dios halle qué, dígalo fuerte, hágale que no es una mala palabra, diga, no halle qué, cabida, la palabra de Dios, ahí hay un lugar reservado para cada uno de nosotros. ¿Me hago entender, amigos? Pero para eso necesitamos que haya cabida en nuestra vida para la palabra de Dios, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, el Señor Jesús
Diga conmigo, el Señor Jesús, que es ¿quién? Dios, y es el Dios de ¿quién? De Abraham. Es que fue Abraham el que habló con el Señor Jesús. En esa época de años, fue Él el que habló. Ahora, recuerden que estamos hablando de paternidad. Estos ya le han dicho al Señor Jesús que está endemoniado, atrevidos, osados. Pero ahora el Señor Jesús les va a decir a ellos que ellos se creen hijos de Abraham, pero realmente no, aunque Él, el Señor Jesús, sí es hijo del Padre. Por eso dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, por mi comunión con mi Padre Celestial, porque es que, véanme hombre, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús no es de este planeta, Él vino a este planeta. La morada de Él siempre ha sido el tercer cielo. En la eternidad pasada, por hablar de alguna manera, siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado antes de todos los antes. La cosa nuestra empieza en el jardín, cuando son colocada la pareja en el jardín. Empieza en el momento en que el hombre es formado del polvo de la tierra. Pero es que estamos hablando de, en el principio, dice Juan en el capítulo 1, ¿era quién? El Verbo. ¿Y el Verbo estaba con quién? Con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Dios. Entonces estamos hablando del antes de cualquier cosa que haya empezado. Antes de eso, el Señor Jesús ha estado cerca del Padre. No ha conocido acerca del Padre, sino que siempre ha estado cerca del Padre. Diga conmigo, cerca del Padre. Entonces el Señor Jesús se me muestra como un habitante de la presencia de Dios. No como estos que eran visitantes de la presencia de Dios. Ellos iban cada sábado a la sinagoga a escuchar la palabra de Moisés. Su relación con Dios era lejana, a través de Moisés, a través del ángel que le entrega la palabra a Moisés. Es una palabra como de tercera o cuarta mano, aunque es de parte de Dios, pero aquí estamos en presencia del que siempre ha estado en la presencia del Padre, porque Él y el Padre ¿son qué? Entonces, lo que el Señor habla es lo que ha visto de su Padre. El Padre Celestial, digámoslo así, ha sido su tutor. Él le ha transmitido todas las cosas porque tienen la misma esencia. Ese soy yo, dice el Señor. Ahora hablemos de quiénes son ustedes. Y vosotros hacéis lo que habéis ¿qué? Oído cerca de quién. Pero si ven la gran diferencia. Mientras el Señor Jesús, ¿a qué? Visto esta gente del Padre que no saben qué tienen. Recuerden cómo se llama el Padre de estos. Vamos a descubrir quién es quién. Ricardo Armando. Muy bien, entonces. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El diablo ni siquiera tiene una relación, que es de quien estamos hablando, de tete a tete con sus hijos, porque no le queda tiempo. Además no puede, porque Él no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente, no es omnisciente. Entonces dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hablemos pues de paternidad. Ojo a esto. Aquí en el versículo 44, cuando lleguemos, les va a decir, el padre de ustedes se llama el diablo, no es Abraham. Ustedes creen que son hijos de Abraham, pero realmente son hijos de Ricardo Armando. ¿Sí o no? Entonces el Señor Jesús pone las cosas en claro. Y ellos protestan, porque cuando uno le dicen que uno no es hijo de quien creía, dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Esta gente ni de su paternidad tenía un concepto claro, lo eran solo de nombre, porque para ser hijos de Abraham hay que hacer las cosas que Abraham había ¿qué? Hecho. Y entre ellas la primera que hay que tener es una cosa que llama fe. Porque fe es mejor dicho, dice el 6 del 11 de Hebreos, porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, sin fe en Cristo Jesús es imposible agradar a Dios. Entonces, ahora el Señor, qué tan lindo el Señor. Él no tiene que dar explicaciones, pero explica. Y les dice, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿las qué? Las obras de Abraham haríais. El árbol se conoce por los frutos. De Abraham yo siempre cultivé obediencia. De Abraham yo siempre cultivé obediencia y rápida. Porque cuando Dios le dice,
sacrifícame a Isaac, él no dijo, ay, esperemos a que cumpla 18, ay, esperemos a que cumpla años, ay, esperemos a ver si siento hacerlo. No. Dios le dice eso a las 8 de la noche, a las 7, a las 4 de la mañana estaba enalbardando el asno, montando la leña, saliendo con los criados, despertando a Isaac, cogiendo la candela, llevando la burra y todas estas cosas, y salieron. Él no empezó a dudar, ¿será que me está hablando Dios o me está hablando el diablo? No he ido al curso de sacrificios de hijos, entonces yo todavía no puedo sacrificar al mío. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿las obras de quién haríais? De Abraham haríais. Entonces les dice, pero ahora procuráis ¿qué? Matarme a mí. Es que qué insolencia. Es decir, ellos no lo habían hecho porque no había llegado todavía la hora del Señor. Recuerden que el Señor Jesús no lo mataron, Él se entregó. Para que vayamos haciéndole pasito a eso de la Semana Santa que uno veía en la película, ay, lo agarraron. No, Él se entregó. Mi vida pongo, nadie la toma, yo la pongo. Esa es la maravilla de ser Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí. Y les dice, bueno, me les voy a comparar a hombre. Hombre que os he hablado, ¿la qué? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué? Y yo soy ¿qué? La vida. Que os he hablado la verdad, la cual he ¿qué? Oído. Yo no solamente lo he visto, sino que lo he ¿qué? Oído. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Ahora, resulta que si me van a matar, pues compruébenme algún pecado, porque precisamente la ley de Moisés dice que el que quebrante la ley muera irremisiblemente. Pero muéstrenme pues por qué pecado me van a matar, si eso es lo que ustedes dicen representar. Ahora, al hombre lo hizo Dios. El hombre en toda la extensión de la palabra lo hizo Dios, desde la coronilla de su cabecita hasta la puntita de sus pies. Ahora le dice, yo me he hecho hombre, que eso es algo tremendo, Dios se hace hombre, vengo al terreno de ustedes sin otra arma que la obediencia. Es que las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de argumentos. Pero el Señor Jesús me viene a mostrar el arma por excelencia de un hijo de Abraham, por lo tanto de un hijo de Dios. Dice, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús puede decir que es hijo de Dios? Porque hace las cosas que Dios hace y las cosas que Dios le envió a hacer. Ahora estoy en su terreno como hombre, sin otra arma que la obediencia a mi Padre. Lo que de Él oigo es lo que yo hablo y además lo que hago. Recuerden que cuando termina el Sermón del Monte, la gente se queda maravillada y dice, wow, es que este habla no como los escribas y fariseos, sino que habla con autoridad, porque el Señor Jesús lo que hablaba, lo hacía. Los escribas y fariseos lo que decían, solo lo decían. Por eso el Señor Jesús le dijo a la gente, le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. De manera que el hombre, el Señor Jesús hecho hombre, ha hablado la verdad que ha oído de Dios. Y les dice, no hizo esto Abraham. O sea, Abraham nunca quiso matarme. Pues yo no tengo como ninguna puñalada ni ningún raspón de parte de Abraham. De Abraham solo tengo ¿qué? Obediencia. Lo vi crecer en fe. Porque Dios nos mira a nosotros como hijos que van creciendo en la fe y en actos de obediencia. Él sale de Ur de los Caldeos, él de pronto por allá piensa pegarle una ayudadita a Dios cuando Sara le dice, mi amor, nosotros ya estamos muy viejitos, nosotros ya no pues. Entonces ahí está Agar, tenga hijos con ella y tienen a Ismael. ¿Abraham intentó ayudarle a Dios? Sí. ¿Dios lo vio con desagrado, con malicia, intentó matarlo? No, lo dejó cometer todos los errores necesarios para adquirir fe. Pero Abraham habrá hecho muchas cosas, menos intentar ¿qué? Matarme. Es que estamos ante la insolencia de insolencias, el ser humano queriendo matar a Dios. Abraham nunca quiso matarme. Por eso es que les digo, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Diga conmigo, de su padre. Mire, verá. Entonces miremos ahora su verdadera paternidad. Abraham a mí me recibió con los brazos abiertos. Léase Génesis 18 del 1 al 8, por ejemplo. Abraham no esperaba sino que despertarse para poder hablar con Dios, para poder estar con Dios, para poder agradar a Dios. Claro, tenía una cantidad de cosas humanas porque somos seres ¿qué? Humanos, pero vamos en ese proceso. Y jamás intentó ofender a Dios. O sea, Abraham no se levantó pensando, ¿cómo ofendo yo a mi Padre Celestial?
No, él se levantaba pensando, ¿cómo agrado yo a mi Padre Celestial? Esto es maravilloso porque Abraham, inclusive para equivocarse, tendría la disculpa de que él jamás vio la cruz del Calvario. Imagínate la fe de este hombre que fue capaz de agradar a Dios sin cruz. Pero de todas formas, para haber agradado al Padre, tuvo que haber visto al Señor Jesús. Pero esta gente, cuando se da cuenta que pierde el control, es como la gente que no tiene argumentos, va subiendo la voz, ¿sí? Va subiendo la voz y te denigra, te degrada. Es algo interesante. La persona que va alzando la voz es porque se va quedando sin argumentos, se siente insegura, se siente desnuda. Cuando el Señor Jesús les está hablando con este calibre, entonces miren la que le sacan. Dicen, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos ¿de qué? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Entiéndase como que nosotros no somos como los paganos, como los gentiles que no tienen Dios. Recuerden que Pablo dijo que nosotros estábamos sin ley, sin patriarcas y sin Dios en esta tierra. Y si vamos un poco más allá, pensemos en la malicia de esta gente como maliciosos. Tal vez le estaban diciendo al Señor, nosotros sabemos quién es nuestro Padre, no como usted, que hay serias dudas de cómo fue usted concebido. Porque es que usted ahora tiene 30 años, pero hace 30 años hubo un rumor allá en el pueblo muy tenaz. Y es que usted se encontró la sorpresa de, que cuando María llega de visitar a Elizabeth, viene con 3 meses de embarazo. ¿No se acuerda que José quiso dejar a su mamá secretamente para no infamarla, porque la amaba mucho? Era tanto el amor que tenía, pero era tanto el dolor que la quería dejar. Y después de un sueño que él dice haber tenido, que un ángel se le apareció, que lo recibiera porque a su mujer, porque lo que tenía era del Espíritu Santo. El único que se creyó ese cuento fue José. ¿Me hago entender? Nosotros no somos hijos ¿de qué? De fornicación. Supongamos que también estaban diciendo eso. Y continúan diciendo, un Padre tenemos que es Dios. Miren qué salto, qué pretensión. Recuerde que todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos son ¿qué? Hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó, claro. Pero después de la caída somos criaturas caídas. Sin embargo, solo el que es hijo de Dios es el que ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Un Padre tenemos que es Dios. El Señor Jesús, que no le tiene miedo en la boca a nadie y no le carga agua en la boca a nadie sin ser grosero, siguió en su mismo tono, suavecito, diciendo la verdad. El Señor Jesús es como la pastora. Ella me ha dicho a veces unas cosas que son como una bomba de neutrones comparada con una bomba de atómica. ¡Pum! Pero así, en este tonito, así, algo así como, te vas a morir de eso, ¿cierto? Así es. Un Padre tenemos que es ¿quién? Dios. El Señor Jesús no alza la voz y les dice, aclaremos pues, ya que estamos hablando de paternidad. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me agaparíais, ciertamente me amaríais, porque ya que subieron de nivel, yo les hablé de Abraham, de obediencia. Ahora me están diciendo que su Padre es Dios. Dios, dice Juan en la primera carta, que Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Hay 3 cosas que dice el evangelista Juan en su evangelio, en su primera, segunda, tercera y cuarta, y algo en Apocalipsis. La primera que dice es, Dios es ¿qué? Amor. En Juan 4:4 le dice a la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu. En la primera de Juan vemos que Dios es luz. Además dice que Dios es vida. Entonces lo que está diciendo es, si ustedes son hijos de Dios, entonces ustedes me tendrían que amar a mí. Porque si dicen conocer al Padre y el Padre y yo somos uno, si ustedes dicen amarlo a Él, tendrían que amarme ¿a quién? A mí. Y les dice, porque yo de Dios he salido y ¿de qué? Y he venido. De Él vengo. Así que Dios está aquí. Por eso el Señor Jesús, uno de sus nombres es Emmanuel. Emmanuel quiere decir ¿qué? Dios con nosotros. El Señor Jesús es Dios con nosotros. John, ¿y cómo se aplica eso para mi vida actual? Fácil. Usted y yo decimos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, las obras de Dios debemos ¿qué? Hacer. Por lo tanto, las obras de Dios debemos hacer.
cuando él dice, y guardaréis mi palabra, está hablando algo más que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son sobrados, son la cartilla de coquito para una persona que ha nacido de nuevo. Aquí estamos hablando de incorporar el carácter y la personalidad de Cristo Jesús, porque Pablo dice en Efesios que nosotros podemos alcanzar la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. El Señor Jesús dijo, nadie es superior a su maestro, pero por lo menos el discípulo llegará a ser igual ¿a quién? A su maestro, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues yo, dice el Señor Jesús, mire qué dependencia la que nos enseña, no he venido de mí mismo, no soy un autoenviado, ustedes sí, Él me envió, sino que Él me envió, soy un enviado. El Señor Jesús no tiene ningún problema, siendo Dios, de despojarse, como dice Filipenses, de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se hace hombre mensajero para traerle un mensaje a la humanidad, para decirles que Dios es amor, y que si quieren ser hijos de Dios deben nacer ¿de qué? De nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Creyendo ¿en quién? En Cristo Jesús, porque esto es lo que quiere el Padre, que creamos en el que Él, el Señor Jesús, que es Dios, el Padre ha enviado para que seamos como Él es. Es maravilloso, sino que Él me envió. Entonces viene algo tremendo. El Señor Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Él hace una autopregunta. Esta gente no habla el lenguaje del Señor, por lo tanto no lo entiende. No lo entiende. Es como usted cuando encuentra a alguien que habla otro idioma, usted pues no le puede responder porque no lo entiende. Para entender el lenguaje del reino hay que nacer ¿de qué? De nuevo, porque si usted no nace de nuevo, habla el lenguaje humano caído. El lenguaje humano caído. Él es contrapregunta y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No es porque no sepa la respuesta, Él la da. Porque no podéis escuchar ¿qué? Mi palabra. Cuando uno se da cuenta si es nacido de nuevo, si es hijo de Dios, cuando escuchar la palabra de Dios, no estoy hablando de añadiduras, porque es que escuchar tener fe para conseguir carro a cualquier impío le sirve. Yo me puedo parar aquí en la plazoleta y preguntar, ¿quién quiere fe para tener carro nuevo? Todos los borrachos levantan la mano y me dicen, todos ahí, ¿quién no quiere tener carro nuevo? Pero estamos hablando de escuchar la palabra del reino, la que me está mostrando la revelación del Padre. Entonces la pregunta del Señor es clara, parece sencilla, pero es profunda. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él contesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Si no entiendo el lenguaje, no puedo recibir la palabra de Dios. ¿Cómo es recibir la palabra de Dios? Es deleitarme en ella. Porque conoceréis la palabra y la palabra os hará ¿qué? Libres. La palabra está por todos lados. El mismo Señor Jesús dice, yo soy el verbo, yo soy la palabra, yo soy el logos, de mi parte todo. El que, recuerden, se asemeja mucho cuando los discípulos salieron corriendo después de que el Señor Jesús se ha apresado, y luego intentan entrar al patio del sumo sacerdote, y efectivamente entran, y una niña le dice a Pedro, pero usted es como discípulo de él. Y él dice, no, yo no soy. 3 veces dijo que no era. Pero uno de los argumentos de las niñas era, pero es que usted habla como tiene como la... ¿Sí me hago entender? Es como el acento que tienen los rolos, o que tienen los paisas, o que tienen los costeños. Uno sabe de dónde la persona apenas la oye hablar, ¿o no? De manera que el lenguaje nuestro también es diferente al de los demás, porque el lenguaje del reino, ¿qué? Hablamos. ¿Por qué? Porque lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo vivimos. Uno sabe cuando una persona no es nacida de nuevo, apenas está en el proceso, o no quiere renovar entendimiento después de haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Ejemplos, en una explosión de ira, el creyente dice, ay, hijo de la rabia que tengo, pero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre mi enojo. Inmediatamente voy a buscar reconciliarme con la persona a la que ofendí o que me ofendió. Yo ya no soy de esos que dicen, no, que venga a pedirme perdón para que me ofendió. Así no es. La Escritura me da suficiente conocimiento para decir, si sabes que un hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él, deja tu ofrenda en el altar, no se la lleve, deja tu ofrenda en el altar y vaya, reconcíliese con él. Entonces, en ese orden de ideas, yo sé si soy un hombre o una mujer de reino, pero cuando no lo soy, persisto en la ofensa. Y dele, y pasan las horas, los meses y los años, y hay personas que se ofendieron en kinder y ya están en ancianato y no se han reconciliado, pero dicen que son hijas de ¿quién?
de Dios. Es imposible entonces uno engañar a Dios, porque no podéis escuchar mi palabra. Y ahí sí se la suelta, les dice: ¿sabe qué? Es que ustedes son hijos de vuestro padre, ¿el qué? El diablo. Ustedes tienen un padre diferente al mío, porque a ustedes los parió el diablo. ¿Dónde los parió el diablo? En la caída, cuando empujó a la mujer para que comiera del fruto, y la mujer empujó al hombre para que comiera del fruto. Allá se fueron. Desde ese momento sois hijos del diablo. Y recuerden que un hijo de Dios jamás quiere matar a otro. Un hijo de Abraham mucho menos. Él querrá sacrificar algo por Dios, pero jamás matará a Dios. Así que si ustedes quieren matarme, ¿quién es el que mata? El diablo. Por lo tanto, ustedes no son hijos de Dios. ¿Son hijos de quién? Del diablo. ¿Qué argumentos? Los dejó fritos. Y les dice: además, los deseos de vuestro padre queréis hacer. De tal palo, tal qué, tal astilla. Tal es la naturaleza de él, del diablo, es la naturaleza de ustedes. Tales son las obras de él, son las obras de ustedes. Y quiero también decirles el origen del diablo, para que sepan de quién son hijos. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Recuerdan el principio de la caída de Satanás? Isaías 14, Ezequiel 28. Dice la escritura que quiso colocar su silla por encima del trono de Dios. Viendo su hermosura y su poder, dice Pablo que se llenó de orgullo y de soberbia y quiso ser superior a Dios. De manera que él ha sido homicida desde el principio, porque lo primero que mató fue la relación que él tenía con mi padre y conmigo. Es que yo estaba ahí cuando él se rebeló. Él ha sido homicida desde el principio. Es homicida y por lo tanto ustedes son homicidas, porque intentan matarme. ¿Y cómo sé yo que es un homicida? Porque el diablo no permaneció en la verdad. Lo que Jesús dijo: yo soy ¿qué? La verdad. Yo soy el camino. Yo soy ¿qué? La verdad y la vida. Lo que está diciendo el Señor Jesús es: el diablo no permaneció en mí. El diablo no permaneció donde yo lo coloqué. Yo lo coloqué como querubín protector. Yo lo coloqué como querubín lleno de joyas. Yo lo coloqué como querubín lleno de instrumentos musicales. Yo lo coloqué como querubín que daba justicia sobre las naciones. Pero no permaneció en mí. Al no permanecer en mí, recuerden que él ya dijo en el Evangelio de Lucas: el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Él no permaneció en mí y ustedes tampoco no permanecen en mí. Además de que ya les dijo que la palabra de él no hallaba cabida en ellos. Ahora, ¿por qué el diablo no permaneció en la verdad? Porque después de su caída, dice, no hay verdad. ¿En dónde? En él. Todo lo del diablo es mentira, de cabo a rabo. Vengamos ahora 2000 años después de este pasaje. Todo aquel que no confiese que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, venido en carne, que fue a la cruz del Calvario, que hizo una obra redentora gloriosa, perfecta por la humanidad para reconciliarse con cada uno de nosotros, que además fue sepultado y que resucitó al tercer día, luego ascendió, está sentado a la diestra del Padre y retorna por segunda vez. No hay verdad en él, por lo tanto vive un mundo de mentiras. El ser humano sin Dios vive en la mentira, porque el reino del cual se alimenta tiene un padre que no es que es mentiroso, parió la mentira, es el padre de la mentira. Por eso el Señor Jesús dice: cuando habla mentira, de suyo habla. Mentiras habla porque mentiras es. Empecemos que no es un Dios. No es Dios, quiso usurpar a Dios. Por lo tanto, si yo quiero usurpar algo, no es mío, no soy eso, no guardo su dignidad. Cuando habla mentira, de suyo habla. Mentira es mentiroso. Y el Señor Jesús ahonda en explicaciones. Porque es mentiroso y ¿qué? Y padre, no solamente miente, sino que parió la mentira, dio luz la mentira, es el que inventó la mentira. A partir de él se generó la mentira, el reino de las tinieblas, el cual viven las personas que solo han nacido una vez del papá y de la mamá. Todo lo que viven es mentira y es fraudulento. Todo es de caucho y de plástico. Tiene más sustancia para hacer un sancocho esta botella.
este plástico, le saca más sustancia a una botella de estas que a la vida de un ser humano sin Dios no sirve para nada. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. De manera que nosotros debemos tener la claridad de saber quién hay a nuestro alrededor. Hermano, hermana, nosotros ya no estamos para dejarnos mover el piso por lo que los hijos del mentiroso vivan, porque mentiras son ¿qué? Todo lo que viven, y resulta que viven en todo lo temporal. El ser humano que vive en la mentira solo vive en lo temporal. ¿Qué ha de comer? ¿Qué ha de beber? ¿Qué ha de vestir? ¿Qué tiene? ¿Qué puede declarar? ¿Qué no puede declarar? ¿Qué puede hacer? Siempre está maquinando algo con malicia, así sea piadosamente hablando, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿para qué el Señor Jesús viene? Viene a decirnos la verdad, porque Él es ¿qué? Viene a hablarnos de la verdad porque Él es ¿qué? La verdad. O sea, no hay mentira en Él. ¿De qué viene a hablarme el diablo? De mentiras, porque Él es mentira. De lo que soy, hablo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Los hijos del mentiroso, mentiras creen. No soportan la verdad. Por eso el Señor Jesús explica la diferencia entre una persona que es hija de Dios y es hijo del diablo, y otro que es hijo del diablo. Y aquí viene lo que les decía. A ver, me quieren matar, listo, yo me dejo matar pues, pero me tienen que comprobar si quiero un pecado. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque el que hace pecados es mentiroso, y yo no soy mentiroso, por lo tanto no he pecado, porque el Señor Jesús no nació bajo ¿qué? Ni cometió ¿qué? Pecados. Es que cuando vemos al Señor Jesús siendo tentado por el diablo en Lucas 4 y en Mateo 4, no es que el Señor Jesús estaba diciendo, uy, casi me tiro del pináculo del templo. No, eso a él ni lo rozó. Cuando él le dice, el diablo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, el Señor Jesús no se sintió panadero como padre. No, él le dijo, no solamente de pan vivirá ¿qué? El hombre, sino de toda palabra que sale de ¿qué? De la boca. Él no estaba haciendo ningún sacrificio. Entiéndame, el Señor Jesús en esos días de 40 días de ayuno no estaba haciendo ningún sacrificio. Él andaba comiendo de lo lindo, porque él estaba comiendo de lo que sale de la boca de ¿quién? Del Padre. Además estaba comiendo un pan que nosotros no conocemos, porque dice que ángeles venían y le servían. Cuando el diablo le dice, arrodíllate delante de mí y todos estos reinos te daré, el Señor Jesús dijo, puro oropel. ¿Sabe qué es el oropel? Un oro que no es oro, es un oro falso, no tiene la consistencia del oro correcto. Cuando el diablo le ofrece los reinos de la tierra, el Señor Jesús dice, definitivamente, pobrecito este man, que se la creyó toda. O sea, el tipo se cree lo que está diciendo, su misma mentira lo embadurnó de tal forma que solo eso puede hablar, porque el Señor Jesús tenía en mente lo que aparece en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 14. El Señor Jesús está viendo bajando sobre el monte de Sión para establecer su reino. El Señor Jesús está viendo en Apocalipsis en el milenio, gobernando durante 1000 años las naciones con todos aquellos que ya haya elegido en los tronos que Él haya colocado. Los ha resucitado después de haber sido decapitados. Han venido de todas las generaciones en resurrección, todos aquellos que participan de la primera resurrección. El Señor Jesús está mirando sentado en el trono con Dios en la Nueva Jerusalén, gobernando para siempre, para que éste venga a ofrecerle los reinos de la tierra, esto caído y corrupto. Ja. ¿Están aquí mis amigos? Entonces no tenemos un Señor Jesús como defendiéndose, como ay, casi que caigo. No, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y les dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Recuerden que está hablando de paternidad. ¿Y por qué no le creen? Porque no eran hijos en primer lugar ¿de quién? De Abraham. Y en segundo lugar no eran hijos ¿de quién? De Dios. ¿Eran hijos de quién? Del diablo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si su padre fuera Dios, entonces me creeríais. Por eso dice, el que es de Dios, diga conmigo, soy de Dios. Uno no le cabe ni un milímetro de duda. La persona que es hija de Dios no duda, porque el que duda peca, porque no todo lo que no viene de fe es ¿qué? Pecado. El que es de... Ahora, la palabra tiene que hallar cabida en nosotros. Yo ya no soy una persona para andar reaccionando como reaccionaba cuando era hijo del diablo, para andar dudando
como cuando era hijo del diablo, para andar comerciando como cuando era hijo del diablo, para andar maquinando como cuando era hijo del diablo. Porque el que es de Dios, en otras palabras, él está diciendo, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Entonces, no existe tal cosa como un creyente renuente a la lectura de la palabra que porque le da pereza. Eso es para los que no son hijos. O sea, si una persona que se dice creyente ve la Biblia y le da la vuelta, le da la curva como para no cogerla, tiene un problema de paternidad, no ha entendido que es hija o es hijo de Dios. Por eso usted y yo no debemos botar saliva ni corriente para que una persona que no ha nacido de nuevo quiera coger la Biblia. Es que ¿cómo la va a coger si es hijo del otro? Tiene la otra Biblia, vive la otra Biblia, la del diablo, pero el que es hijo de Dios, la palabra de Dios anhela y se la quiere comer a cualquier hora, y a él no le importa si tiene 28 capítulos como Hechos o si tiene un solo capitulito como Filemón. A él le da lo mismo seguir derecho para adelante o para atrás con el Génesis o Crónicas o estar en Apocalipsis. Le da exactamente igual porque vive de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Haya cabida. Las palabras de Dios, ¿qué? Oye, además las ve, porque el que ha visto a Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y para ver a Jesús, Jesús se me revela en la palabra. Entonces dice, las palabras de Dios no oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois ¿de quién? De Dios. Ay, es que esa señora es tan buena gente. Contame, ¿cuándo nació de nuevo? No, pero es tan buena gente. ¿De buena gente está lleno el infierno? ¿Sí? En estos días mandaste algo, cuña, que dice, en cambio el cielo está lleno de gente mala que se arrepintió, y el infierno está lleno de gente buena que nunca se arrepintió porque se creía que buena. ¡Qué contradicción! Por esto no las oís vosotros, porque no sois ¿de quién? A ustedes no les gusta oírme, a ustedes no les gusta recibirme. Al contrario, intentando matarme, demuestran que no son de Dios. Ustedes no son de Dios. Y entonces los judíos le respondieron, porque es que ni modo, cuando uno está trancado y cerrado por dentro, eso no lo abre nadie. ¿Cómo será que el Señor Jesús dice en el 3:20 de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y qué? Y llamo, porque cuando uno tranca por dentro, eso no lo abre nadie, la llave está por dentro. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, miren qué tremendo, ¿no decimos bien nosotros que tú eres qué? Samaritano. Están insultando a Dios mismo. Cuando ellos le están diciendo samaritano, le están diciendo, usted es de un pueblo híbrido. Recuerden que los samaritanos se originaron cuando estas superpotencias vinieron y se llevaron presos al exilio todos los hijos de Israel pudientes, y dejaron solo la clase mendiga allí en Samaria, y trajeron gente de otros pueblos paganos, y entonces se mezclaron con ellos y salieron los samaritanos, un pueblo híbrido. De manera que le están diciendo, usted es un samaritano y además está ¿qué? Endemoniado. Le digo al Señor, mejor dicho, entiende, para que entendamos esto, es como decirle a un hincha del Medellín que es hincha del Nacional, o al revés. Es como, es terrible. Eso es, el Señor, usted es un samaritano, hijo del diablo, y además tiene demonio. Acusaban a Dios de estar endemoniado. Pero hágame el favor, hermanos, corrámonos un poquito, porque un rayo puede caer en este momento solo de mencionar eso. Pero dejemos ahí, pongámonos en pie, por favor. Dejemos ahí. Ya, como les prometí en el spoiler pasado, ya sabemos quién es Ricardo Armando. Esta gente es hija de Ricardo Armando, no de Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, te damos gracias por aclararnos con toda nitidez que somos hijos de Dios, sí y solo sí. Hemos creído que tú eres Dios encarnado, que va a la cruz del Calvario, es sepultado, resucita, asciende y retorna por segunda vez. Si no, no somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, di conmigo, al ser hijos de Dios, oímos lo de Dios, vemos lo de Dios y hacemos lo de Dios. Esa es la gran diferencia, que este reino no es de palabras, sino de hechos.
hemos orado creyendo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos.